Bien, continuamos con el curso. Este tema se llama depreciación. Vamos a ver dos métodos para elaborar un calendario o una tabla de depreciación de algún activo fijo o activo circulante de una empresa. El método de la línea recta y el método del porcentaje constante son los dos métodos que vamos a ver en este video. Bien, primero, vamos a definir qué cosa es un activo. En contabilidad, activo es todo aquel bien poseído por una persona o empresa y que es capaz de ser convertible en dinero. Por ejemplo, una casa, joyas, un coche, en fin, todos esos son activos. En el caso de empresas, pues podríamos también hablar de flotillas de aviones, flotillas de barcos, eh, material eléctrico, motores, en fin, todas esas cosas que son susceptibles de venderse y transformarse en dinero en cualquier momento, se les conoce en contabilidad como activos. Muy bien, si continuamos con la presentación, vemos que la depreciación es la pérdida de valor de los activos. La mayor parte de los activos, aquí dice, con excepción de los bienes raíces, pierden su valor a lo largo del tiempo. Esto no quiere decir que los bienes raíces no pierdan valor, pero en general, sobre todo en países como el nuestro, los bienes raíces crecen en valor. Pero recuerden que la crisis del 2008 nos enseñó muy bien que a veces los bienes raíces pierden valor. Precisamente con la burbuja inmobiliaria del 2010, del 2008 aprendimos eso. Bien. Ok, en el segundo punto dice, la pérdida de valor por año se le conoce como depreciación anual. Al final de cierto número de años, el valor original del activo menos la depreciación acumulada en esa cantidad de años da lugar al valor en libros del activo en ese año. Ahorita vamos a ver, y les va a quedar clarísimo en una tablita que vamos a ver enseguida, qué queremos decir con todo esto. En el último punto dice, si la empresa decide vender el activo antes de que su vida útil termine, deberá venderlo al valor en libros, que también se conoce como el valor de recuperación de salvamento o valor residual. Bueno, aquí les puse un coche. Nosotros normalmente tenemos eh, el ejemplo de un coche. Nosotros podemos realmente imaginar el ejemplo de un coche. Cuando nosotros lo compramos de agencia, ese coche nos sale, no sé, en 300,000 pesos. Se dice que en el momento en que lo sacamos de la tienda, de la agencia, el coche ya perdió el 30% de su valor, es lo que dicen. Bueno, imagínate dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, el coche se va depreciando. Es decir, va disminuyendo su valor. ¿Sale? Si yo dentro de 3 años quiero vender ese coche, obviamente no lo voy a vender al valor de la agencia, que me costó 300,000 pesos, sino que lo voy a dar un poco más barato o un mucho más barato, dependiendo de cuántos años me tarde en venderlo. Ahora, ¿en qué precio lo voy a vender? Bueno, en ese precio en el que lo vaya yo a vender, se le conoce como el valor de recuperación o el valor de salvamento, en fin, o el residual, como dice aquí. Bien, continuamos con la presentación y dice, vamos a ver el primer ejemplo de depreciación. Se dice que se ha calculado que una máquina que cuesta 40,000 pesos tiene una vida útil de 5 años y que su valor de salvamento es de 5,000 pesos. Y se nos pide realizar un calendario de depreciación utilizando el método de la línea recta. Muy bien. Primero, vemos que esta máquina vale originalmente 40,000 pesos. Y cuando, después de 5 años que ya pierde su utilidad, la queremos vender y
queremos obtener un salvamento, la queremos vender en 5,000 pesos. Nos costó 40,000 y la vamos a vender dentro de 5 años en 5,000. ¿Ya? Ok. ¿Cuánto se depreció en esos 5 años? Pues ahí lo tenemos. Abajito podemos ver la fórmula y dice, la depreciación es igual. ¿Cuánto la compramos? A 40,000. ¿En cuánto la queremos vender? En 5,000. Si nosotros restamos 40,000 menos 5,000, me dan 35,000 pesos. Eso es todo lo que se depreció. Eso se llama depreciación acumulada en 5 años. Pero me pregunto yo, oye, ¿y en un año cuánto se deprecia? Bueno, si en 5 años se depreció 35,000, en un año se deprecia 7,000, como dice ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué son esos 7,000? Pues es la disminución del valor de esa máquina en cada año. Ahora sí, vamos a realizar la tabla o el calendario de depreciación y vemos lo siguiente. Ahí está la tablita. Fíjense ustedes que nosotros la adquirimos con 40,000 pesos. ¿Ya? En el año 0, al fin de ese año, el valor en libros, obviamente, es 40,000 pesos. No se ha depreciado porque estamos en hoy, ¿de acuerdo? No se ha depreciado. El primer renglón no se ha depreciado, por eso la máquina vale 40,000. El primer año, la depreciación anual es de 7,000. ¿De acuerdo? Así es que el valor en libros es de 33,000. La máquina dentro de un año ya no va a valer 40, ya va a valer 33,000. Y así nos vamos. Al segundo año se vuelve a depreciar otros 7,000 pesos, con lo cual ya llevamos depreciados acumulados 14,000 y el valor en libros es 26,000. Ya no vale 40, ahora vale 26,000 en el segundo año. Y así nos vamos. En el tercer año se vuelve a depreciar otros 7,000 y ahora la máquina vale 19,000. Se le dice valor en libros. Y así hasta el final del quinto año, en el que el valor en libros es 5,000 pesos. ¿Cuál es la depreciación acumulada? Pues 35,000. Precisamente en 5 años pierde 35,000 pesos de valor. Muy bien, y aquí vemos la gráfica. El valor en libros va disminuyendo cada año 7,000 pesos. Si tú graficas en este eje X y eje Y, donde el eje vertical es el valor en libros y el eje horizontal es el tiempo transcurrido en años, pues vemos que la gráfica es una línea recta. Para los que todavía se acuerdan de álgebra, ese 7,000 pesos que calculamos es la pendiente negativa de la línea. Es una línea recta. Por eso se llama el método de la línea recta. ¿De acuerdo? Ahí vemos la tabla y la gráfica. ¿Va? En la actividad que yo les he pedido hacer, está muy bien, excelente. Les pido que hagan una tablita, así como la que estamos poniendo aquí en la presentación, y que la incluyan en su actividad. No es necesario que tú hagas una gráfica, pero si la quieres meter, eso te da puntos extras en tu actividad. Ahora, vamos con un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar el otro método. El otro método se llama método del porcentaje constante. Veamos qué dice. Bueno, dice, cierto equipo con valor de 20,000 pesos se instalará hoy y se planea vender dentro de 3 años, con un valor de salvamento de 10,125 pesos. ¿Ya? Es decir, nosotros lo compramos a 24,000 y dentro de 3 años lo queremos vender en 10,125 pesos. Ahora, nos piden realizar un calendario de depreciación utilizando el método del porcentaje constante. Bien, para realizar este método tenemos que utilizar esta fórmula, ¿ya? Dice S, que es el valor de salvamento, es igual a C. La C es el costo original
de la máquina, que multiplica a un 1 menos una D minúscula. D es el porcentaje constante de depreciación por cada año. Y N es el número de años. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo ponemos los datos del problema. Dice que el valor de salvamento, es decir, el valor al cual queremos vender la máquina, es 10,125. Es igual a lo que nos costó 24,000 pesos. Y lo vamos a multiplicar por un factor que dice 1 menos D. Y lo queremos vender al final de 3 años. Así es que el exponente es 3. Bueno, lo que primero tenemos que hacer para utilizar el método del porcentaje constante es calcular precisamente el porcentaje constante. ¿Y cuál es ese? Pues la letra D. Bien, lo primero que tenemos que hacer es pasar el 24,000 que está multiplicando de un lado, lo pasas dividiendo del otro lado. Luego es tiempo de quitar el exponente 3. ¿Cómo se quita? Sacando raíz cúbica. Y finalmente se libera ese paréntesis y te queda del lado derecho 1 menos D. Y todo lo demás es simplemente despejar la letra D. Así es que la letra D te queda como 1 menos lo que te salga de raíz cúbica de ese cociente. Al momento de meterlo en la calculadora te debe salir 0.25. Eso significa 25% cada año. ¿Qué nos indica esto? Que cada año esta máquina se va a depreciar un porcentaje del 25% menos que el año anterior. ¿Ya? No se va a depreciar una cantidad exacta por año, sino un porcentaje exacto y constante por año. Así es que aquí tenemos la tabla o calendario de depreciación. Si nosotros vemos la tablita, vemos ahí los 3 años que nos dice el ejercicio. Al final del primer año, es decir, el día de hoy, no, perdón, al final del año 0, es decir, el día de hoy, no se ha depreciado la máquina. Así es que vale lo mismo con lo que, el precio con el que la compramos, que es 24,000 pesos, ese es nuestro valor en libros. Al final del primer año se va a depreciar 6,000 pesos. ¿Por qué 6,000 pesos? Ah, pues porque 6,000 pesos es el 25% de 24,000. Finalmente, si nosotros dividimos, más bien, si a 24,000 le restamos 6,000, nos va a dar 18,000 pesos. Si a estos 18,000 pesos del primer año le sacamos el 25, de nuevo, el 25% nos va a dar 4,500 en el segundo año. Es decir, en el primer año la máquina perdió 6,000 pesos de su valor, pero en el segundo año perdió 4,500. Así es que en el segundo año ya llevamos acumulados 10,500 pesos. Total que el valor en libros del año 2, al final, es de 13,500. Ahora, si esos 13,500 los pasamos al tercer año quitándole el 25%, pues vamos a obtener 10,125. Y ese es el valor en libros al final de los 3 años. Ya lo sabíamos, puesto que esos 10,125 fue dato. Los datos que nos dieron fueron precisamente 24,000, el valor inicial, y el valor final después de los 3 años, que son 10,125 pesos. ¿De acuerdo? Este es el método del porcentaje constante. Profe, ¿y eso no se da, si nosotros lo graficamos, no da una línea recta?
Bueno, en realidad no, porque aquí parece que es una línea recta, pero si tú te fijas bien y la graficas con un poco más de detalle, vas a ver que esto es más una curva, como un avión que va aterrizando. De 24,000 pasa a 18,000, luego pasa a 13,500, pasa a 10,000. Es decir, no baja siempre la misma cantidad, sino un porcentaje que va, una cantidad que va disminuyendo. De 24,000 pasa a 18,000 y luego pasa a 13,500 y llega a 10,125, que es el valor perdido, perdón, el valor de rescate al final de los 3 años. Recuerden que 10,125 es el valor de rescate. Valor de rescate, valor de recuperación es el dinero que yo quiero por mi máquina antes de que pierda completamente el valor. Es el valor de rescate. Muy bien. Ahí tenemos las dos imágenes, la de la tabla y la de la gráfica. ¿De acuerdo? Este es el método del porcentaje constante para hacer una tabla de depreciación de un activo. Y con esto hemos cubierto el tema de depreciación. Si ustedes se fijan, son dos métodos muy sencillitos para planear cómo va a perder valor el activo que nos interese a lo largo del tiempo. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna otra pregunta. Espero que esta explicación les haya ayudado para lo que se pide en las actividades. Mucho éxito.